Primero que todo, mi nombre es Eduardo Castro. Vamos a estar hablando acerca de cómo funciona internamente el procesador de consultas de SQL Server. Esto es que yo diría yo como cultura general, porque usualmente uno siempre ve el optimizador de consultas y dice, ok, sí, me generó un plan de ejecución, pero no sabe qué pasó dentro para generar ese plan de ejecución o cómo es que está funcionando. Entonces, en esta sesión nos enfocamos principalmente en todo lo que sería la parte de saber cuál es la lógica que hay detrás del query processor. Ya lo que sería generar planes de ejecución, eso se ve en otra charla. Eso ya es otra. Ya el plan como tal y optimizarlo, no nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en cómo funciona, conocer cómo es que funciona el motor de procesador de consultas de SQL Server. Aquí tienen mis datos de contacto. Aquí está un correo electrónico por si en algún momento me quieren contactar o si necesitan algún tipo de información, con todo gusto, si yo puedo ayudarles o darles alguna referencia, con todo gusto lo puedo hacer. Soy MVP en Data Platform, que ahora le cambiaron, ya no es MVP en SQL Server, es MVP en Data Platform de Microsoft. Llevo en ese rol ya más de 14 años. Soy mentor regional de paz y también pertenezco a la Junta Directiva Mundial de Paz. Tengo un canal en YouTube y en ese canal en YouTube lo que van a encontrar son diferentes grabaciones de las charlas que he realizado. De hecho, tenemos acá ya que la presentación, esta ya la tengo publicada en SlideShare. Si la quieren ver, la tienen como consulta, como referencia, ahí va a estar disponible de forma pública. Es SlideShare/CastroM, ahí está la PPT. Tenemos al inicio, como este es un tema bastante interesante y largo, digamos, no vamos a poder ver o resumir la teoría de cómo funciona un procesador de consultas. Les dejo ahí en la PPT también una serie de referencias. De hecho, una de las grandes referencias es este artículo de cómo funciona el procesador de consultas, y les dejo de referencia dos libros. El primer libro, este es completamente gratuito, es de Benjamín Nevares, uno de mis amigos. Él ha escrito un libro bastante bueno que se llama Dentro del optimizador de consultas de SQL Server. Está dentro de la familia de Redgate, es gratuito, lo pueden descargar, solo entran, lo descargan y ahí es un PDF como de 300 páginas. Y ahí está todo el detalle más completo con mucho más ejemplos. Existe otro libro de referencia que en sí no es gratuito, ¿verdad? Ese se llama SQL Server 2012 Internals. Ese tiene un capítulo dedicado a todo lo que sería la parte de optimizador de consultas. Ese capítulo fue escrito por Conor Cunningham. No sé si han oído el nombre. ¿No les suena? No. Conor es el principal architect del equipo de SQL Server. O sea, si él dice, digamos, si ustedes tienen alguna queja de cómo es que funciona SQL Server, a él hay que contactar directamente. Es el que decide qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Si tienen alguna queja sobre Transact SQL, de que SQL Server genera mal los planes de ejecución, es culpa del equipo de él. Sí. Entonces, a él van todas las quejas. Él es precisamente el señor que está a cargo de esto. Vamos a ver aquí una serie de opciones de teoría y también vamos a intercalarlo, dependiendo del tiempo, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, intercalarlo con Transact SQL. Este Transact SQL que les voy a mostrar más adelante, lo que hace es incluir lo que serían los trace flags que no están documentados. Entonces sería switch que uno pone en SQL Server para poder mostrar información que usualmente no se muestra. Por ejemplo, la información interna de cómo está trabajando el procesador de consultas no se muestra por default. Uno solo ve ya el plan de ejecución, no ve el detalle que hay dentro. Entonces, estos trace flags no están recomendados para producción, están recomendados para tenerlo uno en un laboratorio, máquina ahí de desarrollo. Entonces, primero, ¿cómo es que funciona precisamente todo lo que sería
SQL Server. En SQL Server tenemos una serie de componentes y como podrán ver, tenemos acá una serie de aspectos que son interesantes. Tenemos lo que sería el lenguaje o el procesamiento del lenguaje. En ese, todo lo que sería el procesamiento del lenguaje sería el componente que se encarga de hacer todo el procesamiento del Transact SQL. Pero cuando yo tengo un Transact SQL, van a existir otros componentes que están involucrados. Primero que está sería el componente de optimización de consultas. Este es el que se encarga de generar los planes de ejecución. Además, toma en cuenta las estadísticas y el modelo de costos para poder generar un plan. Y genera un plan que se conoce como el plan suficientemente bueno, un good enough plan. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos dentro del optimizador de consultas un componente que va a empezar a revisar cuáles son todos los posibles combinaciones de árboles de ejecución que se pueden existir. Y SQL Server va a generar diferentes árboles, que los vamos a ver más adelante, de ejecución, y se va a escoger uno. ¿Cómo es que funciona SQL Server? Funciona en base en costos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por cada posible permutación de plan de ejecución, se le asigna un costo de ejecución. Y internamente, dentro de SQL Server, existe un threshold, o sea, como un límite de donde yo voy a poder saber qué tan bueno es. Entonces, en el momento que yo encuentro un plan de ejecución que cumple con ese threshold, se detiene el proceso de búsqueda. Y ya se escoge ese plan de ejecución y se envía a la máquina de ejecución. Así es como funciona. Vamos. Es un proceso que igual tiene que generarse muy rápido. Vamos. No se puede detener minutos o segundos tratando de calcular y encontrar el plan de ejecución perfecto. Vamos. El plan de ejecución perfecto tendría que tener una supercomputadora, porque dependiendo de la cantidad de joins, pueden ser 3 millones o 5 millones de posibles planes de ejecución. Y tendrían que empezar a decir cuál es el mejor. Entonces, eso, por supuesto que no se puede hacer. Una vez que nosotros tenemos el plan de ejecución, se va a venir y se utilizan operadores. Estos operadores, ya tenemos operadores que serían operadores conocidos como operadores físicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos operadores lógicos que son joins, pero esos joins que están ahí se tienen que convertir en operaciones físicas de consulta de datos. En el Query Execution ya tenemos operaciones que serían físicas. Después está el Storage Engine y el sistema operativo de SQL Server conocido como el SQL OS. Como pueden ver, esas son las opciones. Nosotros vamos a enfocar acá en el componente de optimización de consultas, de cómo es que él está funcionando por dentro para poder encontrar una consulta o un plan de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos diferentes componentes donde está el motor de base de datos. Vamos a tener el almacenamiento y el motor del procesador de consultas o el motor relacional. Si nosotros lo vemos internamente, ¿cómo se trabaja? Estos son dos equipos separados en el desarrollo de Microsoft. Entonces hay unas personas, un equipo que está dedicado solo al Query Processor y hay otro equipo que está dedicado solo al Storage Engine. Hay otro equipo que está dedicado solo a la memoria. Entonces, por eso es que se ve ahí diferentes componentes que se tienen que estar hablando entre ellos. Dentro de esto es el optimizador de consultas. Lo primero que va a hacer es tratar de encontrar un plan de ejecución lo más rápido que sea posible y de la forma mucho más eficiente. Eso quiere decir de que no podemos gastar, como les dije anteriormente, 5 minutos buscando un plan de ejecución. Eso tiene que pasar en segundos. En menos de un segundo se tiene que crear todos los posibles planes de ejecución y se van a tener que ejecutar. Usualmente nosotros lo que vamos a ver es precisamente algo como esto. Nosotros tenemos un Transact SQL, como el que vemos acá, y se genera un plan de ejecución. Lo que vamos a ver nosotros es qué pasa desde que tenemos ese Transact SQL hasta generar un plan de ejecución. ¿Qué componentes están involucrados? Que usualmente esos componentes nosotros no los vemos. Están ahí escondidos. Me gusta este slide. Eso se lo tomé de Connor. Es un slide de Connor Cunningham. Donde dice es que usted llega y toma una instrucción de SQL. Algo mágico pasa y tiene un plan de ejecución. Así es, la magia.
De hecho, esto es lo que pasa, digamos, en la mayoría de los motores de bases de datos, no importa lo que usted escriba, algo le va a generar un plan de ejecución. Entonces, ese es el trabajo de Connor Cunningham. El optimizador de consultas usualmente va a tener este tipo de estatutos o este tipo de componentes. Se toma un estatuto SQL, se hace todo el parsing del estatuto SQL, se determina que sea válido sintácticamente. Después entra el proceso de binding. El proceso de binding es, tengo la parte lógica y ahora la quiero asociar a tablas, la quiero asociar con nombres, la quiero asociar con estructuras. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que empezar a generar lo que sería el proceso de optimización de consultas. Tenemos el proceso de optimización de consultas, se genera un plan y una vez que está ese plan, se envía al otro componente de SQL Server para que haga la ejecución. Y una vez que pasa eso, nosotros tenemos los resultados. Así es como estamos utilizando. ¿Cómo es que nosotros tenemos aquí el procesador de consultas? Aquí vemos aquí un poquito ya más detallado, donde nosotros venimos y se envía un Transact SQL hacia todo lo que sería el motor de consultas, se hace el parseo, se verifica primero si ya existe un plan de ejecución que esté en caché. Si existe ya un plan de ejecución que está en caché, ya ni siquiera tenemos que ir al Query Optimizer. Vamos directamente y optimizamos ese plan de ejecución que ya está ahí. Así es como funciona directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene la instrucción, la primera vez que viene la instrucción de Transact SQL, SQL Server acaba de iniciar, no hay plan de ejecución, no hay en el caché, tiene que pasar el proceso de optimización, ejecución y ese plan de ejecución queda en caché. La segunda vez viene el mismo Transact SQL, ya está en caché, entonces no se hace ningún proceso de optimización. ¿Por qué? Porque hacer ese proceso de optimización toma segundos. Ni siquiera segundos, puede tomar milisegundos, pero en un sistema concurrente, ejecutando miles de veces la misma consulta con miles de usuarios, eso va a afectar directamente el desempeño. Entonces, por eso es que se hace una sola vez y se utiliza el caché. Algo que nosotros tenemos acá es este concepto que está acá. No sé si a ustedes les interesa la teoría de todo lo que sería el optimizador de consultas y quieren saber cómo es que funciona o la lógica que está detallada. Existen unos papers publicados por la IEEE donde van a encontrarse una referencia a lo que se llama el Cascades Framework. El Cascade Framework es una forma de cómo trabaja un motor de ejecución. Existen diferentes formas y diferentes enfoques. En el caso de Microsoft se utiliza esta forma, donde nosotros tenemos un enfoque top-down de optimización y además basado en transformaciones o reglas de transformación. Entonces, nosotros vamos a tener una consulta, vamos a tener una serie de heurísticos y vamos a tener una serie de reglas de transformación. Y con base en eso vamos a buscar el mejor plan de ejecución. Y eso va a pasar por diferentes opciones. Sería optimización, tenemos programas, tareas son algoritmos y el memo es una estructura donde se van a guardar todos los posibles planes de ejecución. Y algo que es interesante que es completa basadamente en costos. Algo que es interesante que ustedes se van a dar cuenta es esto. Es flexible y con extensiones. ¿Qué quiere decir? Este framework de motor de consultas me permite poder tener y agregar nuevos operadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerdan que yo les he dicho que esto se basa en transformaciones y en diferentes enfoques. Entonces, si viene una nueva versión de SQL Server y esa versión de SQL Server incluye un nuevo operador, entonces lo único que tengo que hacer es agregar ese componente al framework que ya existe. Si para optimizar ese operador yo necesito otro tipo de lógica, entonces agrego nuevas reglas. Si eso, las reglas no es suficientes y necesito hacer heurísticas, que yo digo que es basada en la experiencia del que lo programó, entonces agrego la heurística y el motor lo va a ejecutar. Entonces así es como va a ir cambiando a través del tiempo. De hecho, nosotros tenemos aquí algo que es el proceso que se va a estar generando. Nosotros primero tenemos aquí la consulta SQL, se hace el parsing y la validación, se hace la normalización
En la parte de normalización, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos diferentes predicados de tranza SQL y esos predicados de tranza SQL pueden ser convertidos en otros predicados. Además, puedo tener predicados y en este caso, vean que dice join collapsing. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en un transact SQL diferentes joins y esos joins son como repetitivos, ¿cierto? Uno incluye al otro. Entonces, ¿para qué incluir eso dentro de la optimización? Entonces, existe toda una reescritura. No sé si ustedes recuerdan también en SQL Server, en las versiones anteriores, que cuando uno hacía un join decía, incluya la primera tabla con menos registros dentro de la parte más restrictiva del join y después haga el join con la otra tabla que tiene más registros, ¿cierto? Eso era en las primeras versiones de SQL. Ahora en las nuevas versiones de SQL, si usted lo hace así, él le da vuelta. Él le da vuelta a la forma que llama, que es más eficiente. Esa es una reescritura del join. Si existen joins que son duplicados, él los va a remover. Si existen joins que no aplican, él los va a remover. Entonces, él me hace una optimización. Entonces, no necesariamente el transact SQL que uno escribe va a ser exactamente el mismo transact SQL que se ejecuta. Hay una serie de reglas que ya están dadas por experiencia, o ahí dice heurísticos, que me permiten optimizarlo. Bueno, que no, yo no lo hago yo, lo hace el motor, ¿verdad? Lo hace la máquina. Después se establece y con base en las estadísticas se le asigna un costo. Entonces se empiezan a generar planes de ejecución hasta que yo encuentre un plan de ejecución que tenga el menor costo. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Y después lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que hace durante ese proceso? Durante ese proceso se generan planes candidatos y esos planes candidatos se va a tratar de encontrar el mejor plan candidato que nosotros tenemos. Dentro de SQL Server existe un concepto que se llama Good Enough Plan. Ahora se los voy a mostrar dentro de lo que sería la ejecución. Entonces, ¿a qué le suena Good Enough Plan? Es suficientemente bueno para lo que yo tengo que hacer y está dentro de lo que nosotros vamos a, y cumple con los tiempos de los thresholds que tiene SQL Server y cumple con los resultados. Sí, eso no quiere decir que es el óptimo. O sea, si quisiéramos buscar el óptimo, eso se puede deshabilitar en SQL Server mediante un trace flag, pero tardaría mucho más las consultas. Porque le estaría asignando mucho más tiempo al procesador de consultas para que busque un plan mucho más óptimo. Pero solo la primera vez. Sí, la primera vez. Sí. Y en 2016 pero ahí se iguala persistentemente. Sí, está con el query store. Pero es cuestiones de elección. Además, así es como él funciona por default. ¿Cuál es el switch? Es un trace flag. Si quieren, ahora se los muestro. Igual, algunos de estos trace flags son documentados, otros son no documentados. Eso quiere decir que algunos están soportados por Microsoft, otros no. Eso quiere decir que uno lo pone, Microsoft no se hace responsable de lo que pase. Lo hace bajo su propio riesgo. Como pueden ver, no se hace una búsqueda exhaustiva, sino se trata de encontrar los planes de ejecución. Y esos planes de ejecución que se van generando, se van guardando en un componente que se llama el memo. Si nosotros los vemos acá, de forma general, nosotros vamos a tener aquí diferentes estructuras que nosotros vamos a tener para poder generar esa ejecución. Aquí nosotros tenemos este señor, donde nosotros venimos, este es el Database Tuning Advisor o cómo funcionaba dentro de lo que sería el optimizador de consultas en Yukon. ¿Recuerdan esa versión de SQL Server? Que era el Yukon. Y prácticamente nosotros tenemos una carga de trabajo, se hace una conversión de esa carga de trabajo, se seleccionan los candidatos y si se cumple con los thresholds que yo tengo, voy a tenerlo como una recomendación. Si no se cumple, voy a seguir buscando. Esas son las diferentes fases. De hecho, tenemos diferentes fases de optimización, ya casi las vamos a ver, donde yo puedo venir y estar haciendo. Eso era todo totalmente integrado. Ahora se ha hecho separado. En este caso tenemos una carga de trabajo, tenemos obtener la configuración óptima y después separado tenemos aquí el Query Optimizer. ¿Vale?
Entonces, ahí lo que han ido haciendo es separando todo lo que serían los diferentes componentes. El proceso de optimización lo que me permite es generar una serie de planes de ejecución que son candidatos y son clasificados de acuerdo a su costo. Internamente SQL Server lo que sigue es este orden. Vamos a ir viendo más adelante cada uno de estos órdenes. Primero, se hace un análisis sintáctico de el query. Primero que esté bien escrito. Si no, ni siquiera lo tengo que enviar a optimizar. Se hace un binding, una binding entre la parte lógica con la parte física. Existe un proceso que se llama simplificación. Eso quiere decir, internamente, como lo vamos a ver más adelante, esto genera diferentes árboles. Pero a veces los árboles, han visto que son los árboles de ejecución, es un árbol lógico de operadores. Existen reglas para poder simplificar un árbol. No sé si ustedes recuerdan en tiempos de la universidad, cuando estaban estudiando, que estaban viendo árboles, y estaban los árboles balanceados, los árboles no balanceados, etc. O no sé si vieron lenguajes de programación, que yo decía, tienen las gramáticas. Entonces existían reglas para poder simplificar un árbol, o sea, tener un árbol muy grande y generar un árbol equivalente. Entonces, eso se hace en la simplificación. Se hace un análisis de los joins y de los order by para saber qué joins tengo, si son excluyentes o no. Si yo tengo joins que son excluyentes o tengo criterios que son excluyentes, de una vez se devuelve el plan. También existe algo que se llama el Trivial Plan Execution. ¿Qué son los planes triviales? Los planes triviales son aquellos planes que son tan sencilla la consulta que no es necesario ni siquiera enviarlo a un proceso de optimización. Imagínense que ustedes tengan una tabla con 5 filas y envían ustedes un transact SQL contra eso. ¿Tienen que optimizarlo? No. De una vez lo devuelven. Sí, de una vez yo lo voy a devolver. Entonces, esos son los Trivial Plan Generation. Directamente lo envío. En otro caso donde funciona el Trivial Plan Generation es precisamente en otra etapa que se llama fases de optimización. Aquí tenemos diferentes fases. Aquí, fases de optimización es Search 1, Search 2, Search 3 y la ejecución. ¿Qué es lo que se hace en cada una de esas fases? En cada una de esas fases se hace lo siguiente. Bueno, primero, el Trivial Plan es tan sencillo que nosotros no necesitamos hacer nada. Por ejemplo, este es otro caso de un plan trivial. Tenemos un plan trivial en donde tenemos esa consulta. Seleccionar asterisco from DB user where user ID es igual a 1. Dentro de la etapa de binding y con toda la información, lo primero que se da cuenta SQL Server se da cuenta que tiene un índice donde tiene un cluster key directamente por user ID. ¿Tengo que seguir haciendo algún tipo de optimización? No, porque puedo usar directamente el índice. Entonces, él devuelve el plan directamente. Utilice el índice. Después, si nosotros tenemos ahí otra opción, si eso no es suficiente, si el Trivial Plan no es suficiente, entonces se sigue con la otra etapa. La otra etapa es el Search. En este caso, se busca un plan de ejecución en el mínimo tiempo posible. Aquí es donde existe lo que se llaman las heurísticas. Y se genera una heurística de generando diferentes planes de ejecución. Si en este paso se genera un plan que es suficientemente bueno, se sale de la ejecución y devuelve ese plan de ejecución. Si no se consigue un plan que sea en el tiempo y del costo no es lo suficientemente bueno, se sigue a la siguiente etapa, que es el Search 1. En esto, ¿qué es lo que pasa? Se utilizan reglas de conversión y permutaciones para tratar de cambiar el query y optimizar esos árboles. Si en este paso no se tiene un plan de ejecución lo suficientemente bueno, aquí tenemos planes de ejecución en SQL Server, pueden ser planes de ejecución simples o planes de ejecución en paralelo. Si yo no tengo un plan de ejecución simple lo suficientemente bueno, inmediatamente empiezo a generar un plan de ejecución en paralelo, que utilice operadores en paralelo. Se buscan esos operadores en paralelo y después de un tiempo se detiene y compara. ¿Cuál es mejor, el simple o el que está en paralelo? Entonces, si alguno de esos cumple, gana ese y lo devuelve. Si todavía no es suficiente,
Y es en base a un costo estimado. Es un costo estimado. De hecho, hay unos flags donde ellos dicen, ok, tengo que tener un costo de 0.98 y ya, con eso ya es suficiente. Por supuesto, los heurísticos y toda esa otra parte no está documentado en ningún lado, ¿verdad? Los operadores están documentados, el proceso está documentado, pero las reglas que ellos utilizan para hacer el heurístico no están, y las fórmulas no están en ningún lado. Eso es casi que es propiedad intelectual, secreto de industrial, ¿sí? Porque ahí es donde está el secreto del motor, las personas que escriben ese motor. De hecho, yo tuve la oportunidad de poder conocer a dos que trabajaron en eso. El primero es un Stefano Stefani, que es un italiano. Él trabajó, de hecho se dedicó a hacer en su parte de formación es solo optimizar consultas. Y el otro es, él es de Italia, por supuesto, el nombre lo suena, ¿verdad? Y el otro es un señor mexicano que se llama César Galindo. Él se dedicó desde SQL Server 7.0 hasta SQL Server 2005 a estar optimizando, a escribir esas reglas. De hecho, ya después ya está retirado. Entonces, él fue parte de lo que él escribía, las reglas de optimización del motor de consultas de SQL Server. Igual tenemos aquí, si nosotros tenemos estos árboles, bueno, esta opción se genera y se trata de buscar un plan de ejecución. Sí, y puede pasar el caso, modificando unos trace flags, digamos, si se pasa el tiempo y él no pudo encontrar un plan óptimo, devuelve lo que tenía. Así es como funciona. Yo le puedo modificar para que él trate de buscar planes mucho más óptimos por un trace flag, pero también ellos tienen un timeout internamente. Entonces, si después de tantos segundos de ejecución no he encontrado un plan de ejecución, diga timeout y no puedo ejecutar la consulta. Claro, uno nunca lo ve, uno tiene que forzar ese comportamiento en el SQL Server. Pero nosotros vamos a ver de que SQL Server se basa precisamente en esto, como les dije anteriormente. Nosotros tenemos una consulta y esa consulta es traducida en un árbol de ejecución lógica, que es acá. ¿Lo ven? Y de estos árboles de ejecución lógica hay diferentes formas, entonces empiezan a generar diferentes candidatos de esos árboles para poder escoger uno. Esta es la primera parte, generar este árbol. Vean que si yo genero un árbol lógico, una vez que yo he elegido un árbol lógico que es óptimo, voy a generarlo con árboles físicos, que son las operaciones ya de búsqueda de datos. Primero la lógica relacional y después está la parte de los datos físicos, operadores físicos. Todavía este proceso es un poquito más detallado, donde nosotros podemos ver aquí que se ejecutan todas las órdenes. Voy a cambiar este entero. Ahora sí. Vean que está el parsing, está la simplificación y dentro del optimizador de consultas está considerar las estadísticas, considerar la cardinalidad, ver los joins, generar un plan de trivial, si se puede generar el plan trivial, y después aquí están las diferentes etapas. Vean que se llama aquí etapas de exploración. Eso me va a dar una salida y aquí voy a convertir ese árbol que yo generé de forma lógica, lo voy a generar en un árbol de ejecución, que ahí están los operadores físicos. Vean, todo suena muy ordenado, ¿verdad? A cómo está generando, pero nosotros podemos tener esas diferentes opciones y nosotros tenemos esos árboles ahí sintácticos. Aquí nosotros tenemos los árboles lógicos. Voy a moverme aquí, hacer a mi máquina virtual. Primero vamos a ver que tengo varias opciones. Vamos a levantar este script. Vamos a levantar el otro. Aquí tengo una base de datos que ya fue creada. Es una base de datos que tiene unas tablas. Vamos a generar aquí esta consulta.
Esta consulta lo que me está trayendo son datos. Bueno, la tabla tiene muy poquitos registros. Y dentro de estos poquitos registros, vamos a ver aquí OPT. Tengo las tablas. Aquí tengo poquitas, solo 3 tablas. Tengo 1000 filas en cada una de esas tablas. Para un motor de base de datos tradicional eso no es ningún trabajo poder estar haciéndolo. Entonces yo le voy a decir, yo quiero aquí mostrar el plan de ejecución. Y dentro del plan de ejecución le digo propiedades. Y dentro de las propiedades, solo quería que vean acá, es el nivel de optimización. Aquí ustedes pueden ver cuál va a ser el nivel de optimización que se hizo para esa consulta. En este caso, pueden decir es trivial. Son tan poquitos registros, él no tiene que generar un plan de ejecución muy complicado. De hecho, si nosotros vemos aquí, recuerden que le está diciendo que él tiene un SIC. Recuerdan el ejemplo de la PPT, que si hay un SIC y yo puedo encontrarlo con un índice, ni siquiera tengo que ir a hacer ninguna otra etapa. Entonces, en esta etapa, ¿qué pasó? No se ejecutó la etapa de exploración. No hay. ¿Por qué? Porque es muy sencillo poder resolver la consulta. Después, nosotros podemos ver aquí otro tipo de consulta. Vamos a ejecutarlo. Vean que aquí está esta transact SQL, ¿cierto? Pero ese transact SQL ve que le estoy poniendo aquí unos trace flags. Esos trace flags lo que me están diciendo es que me muestre mensajes extendidos. Ese es el primero. Y el segundo, que digo que me muestre el árbol lógico que utilizó SQL Server para poder resolver esa consulta. Si vemos el plan de ejecución, es exactamente lo mismo. Es un plan trivial. Pero aquí lo interesante es ver esto, que son los diferentes operadores o las diferentes etapas. Vamos a copiarlo. Notepad. Recuerdan que había diferentes elementos, que él está diciendo que yo tomo un transact SQL y tengo que generar un árbol lógico de operadores. Esta es la forma de los árboles lógicos. Cada uno de estos operadores estas palabras, esas están documentadas. Log operation select. Log operation, ven que dice logical operation. Están los outer joins, están los selects. Él me convirtió el transact SQL, me lo ha convertido dentro de un árbol de ejecución lógico. Y esta es la entrada. Este árbol de ejecución, ven que es bastante grande. Entonces recuerdan que les dije que había una etapa donde se viene y se simplifica el árbol de ejecución con base en reglas que él tiene internas. Entonces se toma este árbol de ejecución y un componente genera una versión simplificada del árbol. ¿Lo ven? Ese es el árbol original y mediante transformaciones yo tengo una versión simplificada de ese árbol. Tengo casi que digamos que lo podamos. Generamos un árbol lógico equivalente. Después yo tengo los joins. Recuerda que yo tengo ahí diferentes joins. Entonces igual hay reglas que me permiten ver. Si tengo demasiados joins, entonces esas reglas me permiten poder convertirlos en unos joins más sencillos. Y también tengo lo que se llama un proceso de normalización del árbol. Donde en ese proceso de normalización del árbol voy a aplicarle reglas para poder ya una vez generar el árbol. Y este es el árbol que vamos a ejecutar. No sé si ven la diferencia desde el árbol original que nosotros teníamos hasta tener el árbol ya final. Ya después esto se va a convertir en operadores ya de ejecución. Pero ven de que aquí podemos ver de que, bueno, por lo menos sí se cumple lo que dice la teoría de todo lo que serían los diferentes árboles que nosotros estamos generando dentro de SQL Server. También algo que hace SQL Server es que dentro de
esos árboles, ustedes vieron que estaba el árbol y había como información al lado. No sé si lo notaron. Vamos a volver aquí al ejemplo. Tengo árboles, pero vean que en algunos nodos del árbol tengo información como esto, el table reference, tengo is row, tengo column. Ven que tengo estas operaciones. Esos son conocidos como propiedades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dependiendo de la ejecución y de la etapa donde esté, se le van a asignar más o menos propiedades. Y esas propiedades se van a ir utilizando para poder simplificar todo lo que sería el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a tener diferentes propiedades. Por ejemplo, yo voy a saber si es un column key, si es una primaria, si tengo rangos válidos utilizados dentro de una consulta. Por ejemplo, estos rangos válidos se los voy a adelantar. Por ejemplo, si ustedes tienen una consulta y ustedes tienen check constraint sobre esa tabla o sobre esa columna, entonces cuando hacen la consulta, se consulta, tengo el nodo y a la par del nodo le pongo el check constraint que está asociado es este. Entonces el check constraint me va a decir, ok, los valores válidos son de 1 a 5. ¿Para qué creen que me sirve que tenga ahí en ese nodo los valores de 1 a 5? ¿Qué es el check constraint? Si viene un valor que sea 6 y el check constraint dice que uno es de a 5, ¿qué pasa? No siquiera tengo que entrar al proceso de optimización. Si no cumple con el constraint, pues ni siquiera entro y de una vez devuelvo que no hay nada. Igual pasa con los foreign keys. Vamos, si yo le pongo ahí un foreign key. La pregunta es, para un check constraint, chilla cuando estás haciendo un insert o un update, no cuando estás haciendo un select. Entonces, el query optimizer no es para hacer el insert update, ¿no? Sí, no, pero digamos, si yo hago un select y donde yo le digo, donde el tipo sea igual a 5, sí, de una vez me dice que no. No evalúa más nada, si sí. no cumple con el constraint, sí, ni siquiera va a ir a hacer nada. Sí. Digamos, y él se da cuenta y considera que el check constraint está habilitado, ¿verdad? Claro. Si no está habilitado, sí va a tener que ir a hacer el scan de la tabla. Entonces ahí eso nos ahorra diferente tiempo. También está con los foreign keys. Vamos, igual si ustedes tienen un foreign key y el criterio ni siquiera cumple con el foreign key, entonces él ni siquiera va a entrar y ya me devuelve la consulta. Entonces, esas son reglas que se tienen y entre esas reglas está, como dice aquí, son lo que sería la simplificación. Por ejemplo, si yo tengo una consulta y en esa consulta voy a tener inner joins o outer joins que son redundantes, lo que hace es removerlo. Directamente quita ese join porque ni siquiera aplica. O igual, ahí donde pasa todos los where y los filtros, donde nosotros tenemos acá, existe una serie de reglas que me dice, si usted tiene un where, primero voy a filtrar los datos y primero voy a filtrar la tabla con más registros, después voy a ir subiendo. Igual, si está ordenamiento, primero voy a filtrar y después voy a ordenar. Si voy a hacer una agregación, lo que me dice es primero voy a filtrar, después voy a generar la agregación y después voy a ordenar. Vamos, eso orden donde uno escribe, el Transact SQL se lo va a cambiar. Aunque también existe un trace flag para decirle, no quiero que haga eso. Hágalo como yo lo escribí. Entonces él va a eliminar la etapa de simplificación y va a hacerlo a tratar de optimizar con lo que usted quiera, sin optimizarlo y sin hacer esa modificación del árbol. Vamos a ver acá. Entramos aquí. A dar otra fila. Bueno, les iba a mostrar esto antes de generarlo. Ve aquí, yo tengo aquí, voy a utilizar AdventureWorks. Voy a tener este señor. Ven, ese era el otro que yo les decía, el good enough plan. O sea, no es el query más óptimo,
pero es lo suficientemente bueno para cumplir con los thresholds que él tiene. Que ya estaba en el cache. Sí, no es que está en el cache. Por ahí dice que sí. Bueno, pero digamos, si no hubiese estado en el cache, Ok. también. Vamos, lo que aquí quiero mostrar es de que no se desgasta buscando más. Ese es uno. El otro, que podemos ver acá, aquí tenemos este otro plan de ejecución. Bueno, esta otra consulta. Vieron que tenía una consulta que es con muchos joins, que tiene eso. Ya, al final él me da un plan de ejecución, pero vean qué fue lo que pasó, cómo se generó ese plan de ejecución. Generó un timeout. Entonces, pasó por todas las fases, pero ninguno cumplió, entonces tengo que devolver algo. Antes de dar timeout. Sí, antes de dar timeout. Entonces, escojo el mejor que él considere mejor. Puede ser que tenga 10 y los 10 sean iguales, entonces escoge alguno. ¿Cuál es el timeout threshold? ¿Cuál es el valor de timeout? Está en menos de un segundo, está en 0.09 segundos. ¿Y es configurable? No he encontrado cómo. Tal vez sí. Porque lo que pasa con SQL Server, con estos trace flags, usualmente son, como digo yo, son banderas que pone, de hecho, una bandera que pone el desarrollador. Y entonces, sí he visto en muchas demostraciones, hechas ya por el de Microsoft, el que lo escribió, donde pone un trace flag y cambia todo el comportamiento. Entonces, podría ser que sí. Solo que esté documentado, no sé, o tal vez alguien se dedique. Hay un sitio que se llama, que ustedes buscan en Google, Trace Flags de SQL Server, y ahí hay una página donde aparecen todas las que ha encontrado, documentadas y no documentadas. Entonces, cuando alguien se encuentra una Trace Flags ahí no documentada, la pone ahí. Entonces uno ya empieza a jugar. Vean que ese es el timeout. El proceso de simplificación, igual, tenemos aquí Adventure Works. Dentro del Adventure Works, vean que aquí está solo una definición de un foreign key que ya existe dentro de la base de datos. Entonces, como ya existe dentro de la base de datos, cuando nosotros venimos, vean que me dice que tiene que existir una relación. Vean que aquí tengo que tener un foreign key, y ese foreign key de Customer ID hace referencia, ¿ven? Reference Customer ID. Es una tabla haciendo referencia a otra, tiene que existir. Y aquí yo tengo aquí un join. ¿Ya? Dentro de este join, el mismo procesador de consultas genera el plan el árbol de ejecución, pero de una vez se da cuenta de esto, join customers. Entonces se da cuenta de que está sobrando, de que no hay registros. Entonces lo que hace es que lo remueve automáticamente. Estas son las fases de optimización. De hecho, yo lo puedo decir aquí. Y voy a ejecutar. Siempre me faltó poner aquí el plan de ejecución. Aquí están los... Entonces, aquí está el árbol de entrada. Aquí está el árbol simplificado. Y aquí está el join collapse. Aquí es donde uno se da cuenta. Cuando aparece aquí un join collapse, lo que él me está diciendo es que optimizó los joins que yo le estoy poniendo. Así es como uno ve que, por lo menos, ve que sí está funcionando el procesador de consultas de forma interna. Vamos a hacer esto para acá abajo. Ejecutamos. Aquí lo que estoy haciendo es quitando
el check constraint, lo estoy deshabilitando por un momento, lo vuelvo a ejecutar y aquí en los mensajes bueno, ya habría notado que antes aparecían 2, ahora aparecen 3. ¿Lo ven? Y aquí lo volvemos a habilitar. Existe también otro paso, ese es que se hace, que es el ejemplo de contradicción. Contradicción es precisamente cuando yo tengo datos y pasa precisamente algo como es lo siguiente. Yo tengo y ejecuto select, como select asterisco from A, where A sea mayor que 5 y A sea menor que 5. ¿Qué debería hacer el procesador de consultas? Ni lo pasa. Es ahí cuando ustedes van a encontrar dentro de los planes de ejecución que se genera algo que se llama constant scan. No sé si lo han visto en algún momento. Eso, en algunos planes de ejecución le aparecen a uno, hay un operador y uno dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Eso también se conoce como zero road. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando es una consulta muy grande y tengo ahí ciertas partes del query, entonces puede haber una parte del query que en realidad ya de una vez se desecha. Pero yo tengo que mantener ese resultado para poder utilizarlo en la otra parte, ¿verdad? En el árbol. Entonces se crea ese nodo, que es como un nodo temporal. Esa parte del query nunca se ejecutó porque ya sé que directamente es algo que no me va a devolver resultados. De hecho, aquí tengo esto. Vamos a ver aquí lo que les mencionaba anteriormente, que eran un check constraint. Esta era la definición, vean que ya existe. El check constraint me dice que las horas de vacaciones tienen que estar mayor o igual a menos 40 y menor o igual a 240. Entonces, acá, cuando yo vengo y ejecuto esto, ven que le digo que las vacaciones tienen que ser mayores a 80. Lo voy a ejecutar. Tengo el mensaje y aquí tengo el árbol. Vamos, que se generó. Ahora yo le puedo venir y decirle precisamente, ejecutarlo nuevamente, me genera un árbol simplificado, ya vimos que es lo que está haciendo, pero acá vean aquí qué es lo que pasa. No hay nada, ¿verdad? Ya, el check constraint está bien, está funcionando. Entonces aquí en los mensajes, vean aquí directamente, no sé si ven la diferencia. Los otros sí tenían en los árboles todos los operadores, todas las diferencias. Esta ya está devolviendo 1. Y si nosotros vemos aquí está el select 0 y está el constant scan. Entonces, cuando se encuentra en eso, es por eso que está pasando. Igual yo puedo saber y ver todo lo que sería el output tree. ¿Verdad? Ven que dice aquí, no sé si lo logran ver, que dice constant scan. De una sola vez en el árbol de ejecución. Pero si yo vengo aquí y deshabilito el check constraint, ¿qué es lo que va a pasar? Intenta. ¿Verdad? Le digo ejecución y en los mensajes ven el output tree. Voy a tener que ir a buscar a ver si cumple o no cumple con ese requisito. O sea, no lo pude optimizar. Para que vuelva a funcionar, tengo que volver a poner ahí el check constraint. Aquí tengo el otro ejemplo de contradicción. Vean que aquí era lo del manager. Lo vuelvo a ejecutar y vean que también es un constant scan.
Así es como funciona, digamos, en esas etapas el procesador de consultas. Lo otro que es interesante que vean es que en cada uno de los scripts yo estoy utilizando que sería un trace flag para poder ver esa información. Y además, otro que no les había mostrado era ese otro trace flag. Debe ser trace on 3604. Este es el que permite que los mensajes aparezcan acá. Ya, entonces yo tengo que decirle, muéstreme el resultado en texto. Y además, le tengo que decir en los trace flags qué es lo que yo quiero mostrar. ¿Ven? Son 2 trace flags los que yo tengo que estar utilizando. Entonces, al final, para poder generar y manipular esos árboles, SQL Server lo que utiliza son reglas. Son reglas que ya están dadas, donde me dice, como tengo un join, si tengo un join de este tipo, lo tengo que transformar a este otro join. Si tengo un join muy complejo y lo puedo simplificar, lo va a simplificar. Si tengo un join que es contradictorio, lo va a quitar. Es una serie de reglas y reglas de operadores que yo tengo. Esas reglas son reglas de transformación. Por ejemplo, si yo puedo venir y hacer intercambio del lado de los join, si yo tengo A que implica B, implica C, ¿recuerdan toda esa lógica que uno veía? También él aplica esa lógica para ver si se puede simplificar. Como le dije anteriormente, hay unas reglas de transformación que ya están escritas. Está el nombre, pero no está muy bien documentado qué es lo que hacen por dentro. Pero sí uno las puede ver. El nombre sí es bastante descriptivo. De hecho, uno puede tener aquí reglas de transformación, donde yo puedo venir y de un árbol que yo tengo ahí, ya él dice, ya en la teoría me dice, después de haber probado tanto, el que está programando el query processor me di cuenta que cuando yo tengo un árbol de este tipo, tiene que ser transformado a ese otro árbol, que es mucho más eficiente. ¿Ven? Ahí es donde yo digo que está la propiedad intelectual, ¿verdad? Y para eso le pagan a varias personas ahí usualmente es de ese equipo o de el otro equipo que es el de Microsoft Research. Ustedes saben que Microsoft tiene una división que es de pura investigación. De hecho, todo lo que sería el Column Store Index, todo lo que era la parte de In-Memory Tables y todo eso, primero pasa por la parte de Research. Una vez que ya se ha probado ahí, se empieza a probar dentro de todo lo que sería el producto. Y ya después uno lo tiene. Entonces pasa por diferentes etapas. Igual nosotros tenemos aquí reglas de transformación. Podemos consultarlas. Vamos a abrir el otro script. Reglas de transformación. Vamos a utilizar aquí AdventureWorks. Primero, tenemos aquí las operaciones de transformación. Esas están documentadas, lo ven aquí, mediante este Management View. Y esas son las veces que se ha utilizado. Son estadísticas, ¿no? Estadísticas de las transformaciones que se han hecho de las consultas. Y ahí ven aquí algunos operadores. Este nombre ustedes lo pueden buscar, le hacen copy-paste y aparece en las páginas de Microsoft. Y ahí aparece qué es lo que está haciendo la transformación. Como pueden ver, son bastantes las que están definidas. Aquí tenemos 399. ¿Sí? Reglas de transformación. Por ejemplo, aquí tenemos unas opciones, digamos, de reglas de transformación. Oh, se me olvidó incluir esto. Déjenme ver aquí, ejecuté. Sí. Aquí lo que dice es que tengo una regla que me dice que hay agregación antes de hacer un join. Ven que aquí tengo un merge join. Pero primero, según las heurísticas que tiene el motor, dice que primero tengo que hacer una agregación. ¿No son las mismas reglas que determinan cuándo hacer el sort primero? Sí, exactamente. Exactamente. Esas reglas, como tres flags, no se pueden editar, ¿no? Esas reglas están, ¿verdad? Corren como son. Corren como son.
¿verdad? Vamos a ejecutar esta opción. Primero vamos aquí, tenemos unas tablas temporales, vamos a ver si ya las borré o no, si ya están borradas. Voy a ejecutar este señor. Ven que dice Before Query Transformation Stats. Después ejecutamos esta consulta. Y aquí tenemos otra consulta que está consultando las mismas estadísticas, pero saber qué es lo que pasó. Recuerda que tengo los Query Transformation Stats, donde me dice cuáles son los operadores que se han utilizado. Entonces, primero tomé un snapshot antes, ejecuté una consulta y después otro snapshot. Y aquí estoy generándolo. Y ahora, con este Transact SQL, yo puedo ver cuáles han sido las reglas de transformación que se utilizaron durante esa consulta que yo acabo de utilizar. De hecho, aquí me dice aquí enforce sort, ¿ve? Lo que dice usted. 25. El sort 25, span insert cons 3, aggregation before join 4, ¿ve? Aggregation to statement 8. ¿Ve? Ahí están las diferentes reglas que él utilizó. De las 300 que yo tenía, utilizó el motor 20. Igual vamos a borrar esta tabla, a limpiar. Puedo hacer esto otra vez para ver el plan de ejecución. Stream aggregate primero antes de un merge join. Pero existe algo bastante interesante que usted puede hacer, que era lo que usted me decía. Ok, por default van a estar las reglas de transformación. Si usted quiere empezar a jugar, ¿vieron ese nombre de la regla de transformación? Está este flag donde yo le puedo decir DBCC rule off. La voy a apagar. Entonces voy a pagar que la agregación se hace antes del join. Entonces yo le digo, esa regla no la utilice. Voy a limpiar el caché. Y tengo el plan de ejecución. ¿Dónde está el stream aggregate ahora? Después del merge. ¿Lo ve? Ya lo deshabilité. Usualmente uno no debería tocar eso. ¿Cierto? Bueno, No sé. yo Incluso puedo hacer así algo más. haría un poquito de trial and error. Aquí yo puedo hacer algo que es todavía mucho más agresivo, que es donde yo quisiera. Yo puedo deshabilitar más reglas. Bueno, aquí las puedo volver a habilitar para estar seguros. Y con este trace yo puedo ver específicamente si en ese motor de SQL Server existe alguna regla que esté apagada. En este tiempo se habilitaron todas las reglas, ¿verdad? Y lo que me dice aquí es, no hay ningún, ven aquí dice, rules that are off globally, no hay ninguna. Quiere decir que todas están habilitadas. Así usted se da cuenta, si va a un motor de SQL Server, si hayan estado jugando con deshabilitar reglas de transformación que ya trae SQL por default. Esto está disponible, como dicen, hágalo como quiera, ¿sabes? Como dice, usted asume el riesgo, ¿verdad? De utilizar esto, habilitar o no habilitar las reglas de transformación, pero todo está listo. Yo puedo ver y mostrar todo lo que serían las reglas de transformación acá. Messages. Ven que yo tengo este query, le estoy diciendo query trace on y vean que aquí es otro flag. 2373. Este me muestra directamente en este Transact SQL cuáles son las reglas de transformación y en qué orden se hicieron. ¿Lo ven? Aquí tengo las reglas de transformación. Esos query trace, ¿están documentados? ¿Existe una lista de...? Sí, existe, por ejemplo, yo digo, busque en Google, busque query flags de SQL Server y dentro de los primeros hints de Google aparece una página de una persona que se dedica a eso. Ah, ok. Sí, de hecho son muchos query flags los que tiene Microsoft SQL. no lo... Microsoft tiene una página en el MSDN donde están también query flags, Ok. pero ahí están los documented Claro. query trace, pero también existen los undocumented. Ese yo de los undocumented no sé cómo los averiguan, alguien se las dice o lo hacen por prueba y error y se dieron cuenta que cambia el comportamiento. De hecho, la última vez que estuve en
recibiendo un entrenamiento, una de las personas decía, mira, yo me encontré que poniendo el query trace flag X, el comportamiento de los in-memory tables cambia. ¿En serio? Okay. Entonces, el instructor, que era de Microsoft, no dijo nada, ¿verdad? Pero dijo, es no documentada. También le puedo decir que para una consulta en particular, recuerdan el nombre de la transformación, yo le puedo decir, no voy a deshabilitarlo para todo el SQL, solo lo voy a deshabilitar para una consulta. Siempre que se pone el option en el mismo query es para solo esa consulta. Solo para esa consulta y no me afecta el resto del SQL Server, es solo para esa consulta. ¿Ven? Sí me afectó el comportamiento de esta consulta, pero solo para ella. Después, si yo vengo acá y empiezo a jugar con muchas reglas, y empiezo a quitar demasiados operadores, y le quito todos los operadores que él necesita para poder resolver la consulta, me va a decir, no puedo, porque las únicas formas que yo he encontrado de plan de ejecución necesitan esos operadores. Y como no los tengo, no puedo resolver la consulta. ¿Ven? Eso es lo que me está diciendo aquí abajo. Sí, le puse varias. Y aquí lo elimino. Bien. Esas son las reglas de transformación. Así es como funciona el procesador de consultas. Existen muchas reglas. Y dependiendo de la optimización, del parche, de la versión de SQL, le van agregando más reglas o cambiando el comportamiento. Eso también me afecta todo lo que serían los regression queries. ¿Recuerdan? El regression query es cuando yo tengo en una versión de SQL, me genera un plan de ejecución, pero me cambio a otra versión de SQL y ahora tengo otro plan de ejecución. Puede ser que haya más reglas de transformación. Por ejemplo, sí, por ejemplo, si yo antes en SQL Server 2005 no tenía Column Store Index, ahora ya lo tengo en SQL Server 2014. Entonces hay una regla de transformación de Column Store Index. Entonces, si yo habilito el Column Store Index, entonces lo va a incluir, ¿verdad? O de una versión a otra, al programador se le ocurrió de que la transformación de un árbol como tal ya no es más eficiente así, sino que es de otra forma. Entonces me genera para los mismos datos, con la misma estructura, me genera otro plan de ejecución. Entonces, lo que ha cambiado es el query processor, ¿verdad? De una versión de SQL Server a otra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Sí, ya estamos en el caso de cierre. Sí. Eso. El otro componente que nosotros tenemos es conocido como el memo. El memo lo que hace es de que toma diferentes alternativas que genera el árbol, los diferentes árboles, y los clasifica. Y después los trata de agrupar por tipo. Y una vez que están agrupados, se le asigna costos para poder después escoger cuál es el candidato. De hecho, aquí es lo que nosotros tenemos. Tenemos diferentes opciones de un select. Vean que lo que tengo es un select y al lado está la lógica relacional, ¿verdad? Transformado en un árbol de lógica transaccional. Y ahí están las diferentes opciones de cómo puede ir moviéndose. De hecho, aquí son los diferentes grupos, expresiones y... Quiero moverme al siguiente slide. Es esto, tengo un árbol. ¿Recuerdan los árboles que les he dicho? Que son los árboles lógicos. Se convierten en diferentes grupos. Ven que yo tengo joins, tengo scans, tengo join. Este es un árbol. Digamos que fue transformado en operadores. Pero tengo diferentes candidatos. ¿Lo ven? Tengo diferentes árboles y esos árboles se convierten aquí en el memo. Para después, aquí están anotados para poder elegir. Igual, como se podrán imaginar, existe una serie de trace flags. Aquí. El memo. Lo ejecutamos. Y aquí lo que nosotros vamos a mostrar es, por ejemplo, el trace flags 8608 me muestra la estructura del memo. Aquí lo ejecuto. Vamos a decirle que muestre el plan de ejecución. Vean que este plan de ejecución dice cost 0.
¿Qué pasó acá? Eso es un trivial plan, ¿cierto? Ve que eso es trivial. Entonces, como es trivial, ni siquiera tengo que generar opciones. ¿Y cómo me doy cuenta? Si voy aquí, ven que no me aparece ningún dato. Ni fue para allá. O sea, ni siquiera llegó a la parte de la generación, entonces no tengo el memo. Si ustedes quieren, existe otro trace flag donde yo le puedo decir que para una consulta deshabilite los trivial plans. ¿Lo ven? Este trace flag 8757 deshabilita el trivial plan. Entonces vengo acá, le voy a decir, ok, esta consulta, vean que solo para la consulta, deshabilite el trivial plan y quiero mostrar el memo. Aquí lo veo. Ven. Ahora sí me mostró mensajes. Y recuerdan que en la PPT mostraba los grupos, donde él había agrupado las diferentes opciones. Entonces aquí tengo el grupo 0. Bueno, solo tengo uno. Si tuviese una consulta mucho más grande, tendría más opciones. Incluso puedo venir aquí y el memo también tiene fases. Tengo el plan, los diferentes planes de ejecución. Ven que eso es un query un poquito más complejo. Y aquí sí tengo varios grupos. ¿Lo ven? De el árbol que yo tenía, las diferentes opciones y los diferentes grupos. Esa es la inicial. Yo puedo mostrar la estructura final del grupo. Ven que aquí, algo interesante, que ya aquí tengo el memo, pero vean dentro del memo, vean que ya me aparece aquí, pick up, ya son operadores físicos. Recuerden, tengo operadores lógicos, ahora tengo operadores físicos. Y los agrupé. Entonces, ven, así es como él está generando diferentes opciones. Entonces, ese sería el memo. Algo que también se toma en cuenta dentro de los planes de ejecución es las estimaciones de la cardinalidad, que sería con base en las estadísticas. Recuerdan, hay una etapa donde yo considero la cardinalidad y también está totalmente basado en los diferentes costos que yo tengo que estar verificando. Existen diferentes etapas. Dentro de lo que se puede hacer también es una etapa que se llama de index matching. El index matching es precisamente, vamos a ver acá, donde nosotros tenemos el concepto de covering index. ¿Lo recuerdan? Un índice que me puede servir para resolver una consulta. Dentro de SQL Server 2005 existe un ejemplo donde yo podemos ver que sea Sargable. El Sargable lo que me dice es precisamente si una consulta puede ser resuelta por un índice. Entonces tengo un operador dentro del árbol, me va a aparecer ese operador, un Sargable seek. Si no, me va a aparecer un predicado. Ven que tengo diferentes opciones para poder venir y estar haciendo. También tengo acá, vamos a entrar aquí, las diferentes trace flags, donde acá no se los voy a dejar aquí para que lo ejecuten. Ven que aquí tengo diferentes trace flags. Entonces, acá lo que me va a permitir es poder ver diferentes fases. Aquí se están generando, pero yo le puedo decir específicamente que me muestre fases de la optimización que él está haciendo. Digamos que es el Search 1, Search 2, Search 4, etc. Igual, como les decía anteriormente, cada uno de estos trace flags, ustedes lo pueden empezar a utilizar. Algunos están documentados, otros no están documentados, pero en general
lo que podemos recordar es que el procesamiento de consultas se reduce o trabaja de forma bastante directa, que es aquí, que es el primer slide que les mostré. Tengo el parsing, tengo el binding y tengo el query optimization. Y ese query optimization se divide en todos esos otros componentes que les he ido mostrando en este pequeño demo. Como les dije anteriormente, esta es una introducción a lo que se puede ver directamente dentro de lo que sería la optimización. Si ya requieren mayor información, no es que yo venda libros, ¿verdad? No tengo ninguna comisión, no soy representante de nadie. Es gratis, es completamente gratuito. Si quieren ver ya todavía más detalle, más teoría, etcétera, de cómo funciona el procesador de consultas de SQL Server, pueden consultar este libro de Benjamín Nevares. Él es un señor mexicano. O pueden consultar este otro libro de que son escritos por varios profesionales y consultan el capítulo de Query Processor escrito por Connor Cunningham.